Espacio para conectar. En vivo de Luna. Y la pidió nuestra coanimadora de hoy para dar la bienvenida. Erika Paz es periodista de viajes, directora también de Sarrapia Producciones. Como decía al inicio, pues siempre muy vinculada con el tema de las bondades de nuestro país, procurando acentuar justamente lo que sí son grandes ventajas y que hay que aprovechar, pero de manera inteligente, efectiva, ¿no? Y de eso y más estaremos hablando con ella en el programa de hoy. Erika, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por la invitación. Tú estás preciosa. Ay, gracias. Estás igualita, Dios mío. Tenía tiempo que no te veía así. Gracias por ese piropo. Voy para 56 la semana que viene. No, Dios mío, qué belleza de mujer. Ay, gracias. No pensé que iba a salir así elogiada. Además que a los 55 te digan eso, ese es el mejor piropo. No. Estás mejor que nunca. Gracias, Erika, por esas palabras tan generosas. Bienvenida, corazón, a este programa. Muchas que gracias disfrutes mucho la conducción hasta las 3. Este programa es tuyo. Gracias. Y empezamos los primeros minutos un poco hurgando en tu vida, ¿no? Y en este caso, además, ¿por qué te fuiste ya especializando en el periodismo de viajes? Justamente, ¿no? Ese periodismo del turismo también y de lo que es en sí la esencia del país. Sí, yo creo que es algo que yo quiero hacer desde que estaba en la universidad. Yo estudié la carrera en la Universidad del Zulia y precisamente mis trabajos de producción de televisión, mi tesis, todo lo que tenía que ver con trabajos universitarios estaban orientados a mostrar destinos de Venezuela. Yo vengo de una familia viajera, mi papá fue viajero toda su vida, no probablemente lo que hacía yo, porque él era vendedor de publicidad, pero sé lo que es estar mi papá toda la vida en carretera. Entonces hoy en día cuando yo hago esas correrías, como las llamaba mi papá, y manejo kilómetros y kilómetros, siempre saco la cuenta, digo, ay, en este viaje hice 1.200 kilómetros, en este viaje hice tantos kilómetros. Me acuerdo muchísimo de todo lo que mi papá hacía por el país, que mi papá vivió muchísimos años, 40 y pico de años aquí en Venezuela, amando, adorando, y se fue de aquí de este país adorando este país. Hay que decir que tú naciste en Colombia, sí, yo pero criada en Venezuela, exactamente. Yo llegué cuando tenía 8 años aquí a Venezuela. Mi papá nos trajo pues por las razones que todo el mundo sabía. La década del 80 fue una muy, muy difícil en Colombia. Sí, señor. Y mi papá decía que esta tierra era el paraíso. Entonces, bueno, con esa premisa nos trajo y de verdad nos criaron. Y yo me siento, yo hoy en día voy a Colombia una vez al año o 2 veces al año, pero yo me siento de acá. O sea, yo digo, ya me tengo que regresar a mi casa. Claro, lógico, pero totalmente, desde los 8 años, sí, imagínate, formada además en Valera, ¿no? Sí, pero tuviste también tiempo en Caracas, ya con Radio Caracas Televisión. Sí, yo me crié en Valera, estudié en Maracaibo, después me fui a Barquisimeto, allí fui corresponsal de RCTV y de ahí es que el canal me trae en el año 2003 para Caracas, ya a narrar el noticiero, pero cuando estaba haciendo el noticiero, que era como que, bueno, en aquel momento como lo máximo que tú podías llegar o quizás después tener un programa, pero ser ancla de un noticiero era la cosa más sabrosa del mundo. Yo entro a la oficina de mi jefe y le digo, estoy encerrada, no puedo, necesito ir a la calle. Atrapada. Y entonces empecé a pedir el programa de viajes. Yo tenía como mi proyectico debajo del brazo desde hace tiempo y empezaron dándome micros. En RCTV yo siempre digo que aplicaba la meritocracia, o sea, siempre te daban las cosas porque te las merecías. Demuéstrame que sí puedes y que sí va a ser así. Entonces, bueno, entre la constancia y entre una cosa y otra, de hecho, ayer recordé mucho al jefe Eduardo Zapene porque yo entré con la carpetica a su oficina. Jefe, este es mi proyecto. ¿Era el Cuentos de mi tierra? Sí, eran los cuentos de mi tierra, pero en aquel momento cuando me dieron primero el segmento en el noticiero, porque yo hacía el noticiero de lunes a viernes y de ahí me iba de viaje, regresaba el domingo y el lunes estaba otra vez en el noticiero. Y entonces tenía que hacer como destinos corticos. El doctor Eladio Lares les puso Pueblo Adentro en aquel momento. No, los cuentos de mi tierra no, los Pueblo Adentro. Entonces, yo siempre digo que me hicieron un favor porque después yo pude anclarme en ese nombre que era el que yo tenía, poder registrarlo, o sea, crear mi marca con los cuentos de mi tierra. Entonces, allí comenzó como Pueblo Adentro, pero después del 2013, que fue cuando fui a Globovisión, y hasta la fecha se transformó en los cuentos de mi tierra. En los cuentos de mi tierra hasta la actualidad. Exactamente. La actualidad. Y siempre con la misma premisa. Siempre las tradiciones, es un programa muy anclado en la cultura y las tradiciones venezolanas. Es el viaje, pero visto desde los personajes que están en cada destino. En aquel momento yo tuve los chamos muy joven y yo quería que mis hijos se enamoraran del país como me enamoré yo.
y que no le pasaran por encima las tradiciones y que tuvieran verdadera identidad. Y arraigo. A mí me da muchísima curiosidad porque yo hoy en día doy clases de identidad nacional. Entonces, cuando yo le digo a la gente que yo soy colombiana, todo el mundo se ríe. Pero yo sentía que en aquel momento, que era una época tan complicada, cuando yo comencé a hacer el programa en el 2007, nosotros carecíamos de identidad. O sea, nosotros éramos mucho más que arepa pabellón y quería como pues tener ese pedacito allí que le mostrara a la gente una tradición, la cultura de los pueblos, la gastronomía, la forma de ser del venezolano, pero desde una forma más humana. Y me encanta lo que acabas de comentar, porque de hecho durante el programa me gustaría explorar un poco más contigo justamente lo del tema de la identidad nacional, porque siento que a propósito de todo lo que hemos vivido, hay un resurgir. Sí hubo una transculturización claro. muy fuerte en algún momento, pero uno siente que eso está ahí, ¿no? Cada día trabajándose de mejor manera, conservando las tradiciones dentro de los cambios propios también que se van viviendo en las Claro. poblaciones. Pero eso y más lo vamos a hablar al regreso porque tenemos ahorita que hacer la pausa y después ya te encargas tú de conducir esto hasta las 3. Para cerrar, vamos rapidito con dos cosas. Uno, porque escogiste a Luna y la versión en vivo de Zoe. Primero, esa es una de mis bandas favoritas. Mi sueño es poder verla en vivo. Siempre estoy como cazando dónde se van a presentar, pero entonces a veces por una cosa, por viaje, no he logrado ir a ese concierto, pero ese es mi sueño. Amo a León Larregui y me encanta musicalmente. Si yo no hubiese sido periodista, creo que lo que me hubiese gustado ser es músico. Musicalmente es un grupo maravilloso, son unos músicos y esa canción es... Esa intro es espectacular. Sí, y la canción es una belleza de dedicatoria al amor. Entonces, por eso me gusta tanto. Maravilloso, gracias por haberla escogido. Y lo otro es tu nombre, Erika Andrea. ¿Qué significa? Esto nos dice Lube Manso, especialista en onomástica, psicólogo. Hola Gladys, el nombre de la coanimadora del programa de hoy, Erika, viene siendo la forma femenina de mencionar el nombre Enrique. Enrique a su vez es de origen alemán y es producto de combinar las palabras Heim, que es el equivalente a home, lo que significa casa, y Rikha significa regir, gobernar. Por lo tanto, Enrique, y en este caso su forma femenina Erika, representa algo así como quien manda en su casa. Pero hay que recordar que en el lenguaje simbólico la casa representa al cuerpo, ya que es el habitáculo del alma. Su segundo nombre, Andrea, viene del griego, específicamente de la palabra andros, que significa varón valiente, pero en el caso de las féminas quitamos la connotación masculina y nos queda el significado de la valentía. En consecuencia, el nombre de Erika Andrea implica que estamos ante la persona que es valiente y autodeterminada. Pueden comunicarse conmigo a través de @luen.manso, Luen con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. Bueno, vamos a hacer una pausa, en breve regresaremos y me comentarás al regreso qué piensas del significado de tu nuevo nombre.